buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Saludo esta noche a Francisco Garfias, Ana María Salazar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Natalia Muy buenas noches. Briceño. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y bueno, no cabe duda que en estas semanas, después de la Mayor y la de Pascua, un problema que ha sido de gran atención es el que han generado los maestros de la coordinadora y algunas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se ha pasado por bloqueos, 9 horas, y por primera vez en la historia los empresarios de Acapulco han presentado, hoteleros y restauranteros, una denuncia penal, pero también Caminos y Puentes Federales de Ingreso ha hecho lo mismo. Esto ha derivado también en que las mesas de negociaciones que están programadas para este miércoles, y es que depende si se cancelan órdenes de aprehensión, a lo que llevaría otra vez a la impunidad, Francisco. Pues sí, la cosa aquí es que les está funcionando a los maestros. Hemos visto cómo han reculado las autoridades en varias ocasiones. El gobierno de Guerrero, que dijo que no iba a pagar, les pagó. Soltaron al comandante que sorprendieron con un arma de uso exclusivo del ejército. Fueron a hacer presión, la policía comunitaria armada, escenas que Desfiló no habíamos visto, ahí, desfilando. Sí. Armas, custodiadas por el ejército. Arma en mano por las afueras de Chilpancingo. Se dieron, era Nahum Santos, creo que se llamaba el famoso comandante que tenían preso. Y hoy en la madrugada me entero que también soltaron al maestro Mario Flores, que estaba acusado de 5 delitos cuando ocurrió el desalojo en la autopista del Sol. Es decir, vemos que cede las autoridades. Yo, a mi juicio, esto lo único que hace es alentar el chantaje, porque entre más logros ven que obtienen, pues evidentemente más ánimo tendrán de seguir bloqueando y afectando derechos de terceros. Yo le diría al señor Emilio Chuaifet, que pronunció un impecable discurso no hace mucho tiempo, que desgraciadamente sí hay derechos contra el derecho. Ana María Salazar, yo creo que hay que ver quiero todo. preguntarte también, entre paréntesis, sí, el discurso del propio secretario Chuaifet, que ya ordenó el descuento de sueldos de maestros. ¿Cómo lo observas en relación a lo que en los estados como Guerrero, que les pagaron, se da? Ahí hay una diferencia. Pues aquí el tema es, hay un problema de negociación aquí. Yo sugiero que veamos esto como una gran estrategia de negociación. Qué tan efectiva o no va a ser muy interesante, porque también, Pancho, el hacer uso, o sea, ha habido muchas ilegalidades por parte de los maestros, pero hay muchas ilegalidades por parte de los movimientos sociales en México, y el momento en que las autoridades hacen uso de la fuerza, pues hay un backlash, hay una crítica generalizada y nadie sale a defender a las autoridades. Veamos lo que pasó el 1 de diciembre, en donde verdaderamente hicieron destrozos en la Ciudad de México, vandalismo, y no pasó nada. De hecho, se criticó por violadores a los derechos humanos hasta el mismo gobierno federal, que en verdad no tenía la culpa de esto, era un operativo del gobierno. Y la Asamblea disminuyó los delitos. Entonces, aquí el problema es que yo también me pongo en los zapatos de las autoridades en este momento, en el gobierno federal y el gobierno estatal, en donde hacer uso de la fuerza todavía en México todavía no conlleva ciertos costos políticos altísimos. Entonces, creo que lo que está sucediendo es un poco, dejemos a estos que sigan en este camino que los va a llevar a un momento en hacer barbaridades, que ya estamos en eso. Esto de las policías comunitarias, además de ser gravísimo, ¿sí?, es peligrosísimo en términos de que pueda haber un número importante de muertos. Nomás yo quiero aclarar una cosa para que no vaya a quedar aquí. Yo no estoy diciendo que hay que reprimir. Sí, no, pero entonces, ni estoy a favor de la represión. Pero eso es lo que están buscando los maestros. Simplemente haciendo la observación de hechos que han sucedido y que, a mi juicio, de alguna manera están alimentando el conflicto en lugar de pero atenuarlo. Yo lo veo como la parte de esta negociación. ¿En qué sentido? Porque ya decirles, nosotros no les vamos a pagar, regresando a tu pregunta, no les vamos a pagar sus salarios, vas a ver cómo van a empezar a reaccionar. O sea, es parte de estas negociaciones en términos. El gobierno, hay que decirlo, tiene muy pocos utensilios, tiene pocas herramientas para negociar en este momento, excepto que lo que los va a llevar es a reprimirlos.
entre comillas, que fue lo que vimos en la carretera para pero poder... ahí el gran mérito de la carretera fue que no reprimieron. Exacto. Ahí desalojaron y abrieron. Puros escudos. Por eso dije entre comillas, porque hubo voces que dijeron, ya ves, reprimieron. O sea, no estoy diciendo que tengan la razón. Bueno, entonces, ni los de la CENTE hablaron de represión. Bueno, pues porque la CENTE, pero al mismo tiempo hay que verlos como técnicas de negociación. El no pagarles, les van a acabar pagando, te lo prometo, pero más adelante en términos de que empiecen a ceder ellos algunas cosas. Hay que verlo como una gran negociación. ¿Quién va ganando en este momento? ¿Quién sabe? No se sabe. Natalia Briceño, en todo esto también hay que tomar en cuenta que la impunidad en la que se han venido moviendo año con año los maestros, que casi para el 15 de mayo vienen y se estacionan en el Zócalo y alrededor de la Secretaría de Educación Pública. En esta ocasión tiene el factor de bloqueos, que ya se demostró cómo se pueden quitar sin recurrir a la violencia, pese a que aventaron bombas molotov, pedradas, y con una gran preparación, porque hay que decirlo, el comandante encargado de hablar con los líderes del movimiento agotó el diálogo. Si la autoridad no hubiera avanzado con escudos y toletes nada más, esto hubiera sido el principio de algo peor todavía en la escalada de los propios maestros, que hacen lo que quieren y no pasa nada. Pues yo te pongo un ejemplo más cercano, lo que pasó en el caso de Ayotzinapa ese 12 de diciembre, que todos recordamos que hubo una gasolinera en ese mismo tramo que se incendió. Estamos hablando de una situación que involucra a varios actores que a veces no tienen coincidencia entre sí. Estamos hablando de un gobierno federal que se implementa una ley a través de una cámara, pero a la vez estamos viendo lo que quieren de la famosa tropicalización en Oaxaca y en Guerrero, Ángel Aguirre cediendo o no, o más bien no siendo un factor de interlocución eficiente entre las demandas de los de la CETEG y lo que estaba pasando a nivel federal. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, lo que tuvimos hoy, marchas en el Distrito Federal por una situación de Guerrero, de Michoacán, de lo que ustedes me digan, ¿no? Entonces tenemos aquí también un conflicto de competencias, porque si le cede por un lado Ángel Aguirre a cosas que en el discurso federal hay una mano dura y por otro lado nosotros nos desquician el tráfico en el Distrito Federal, que no tiene competencia para el diálogo, la gente del Distrito Federal, el caso de Miguel Mancera y su gente. Entonces se crea también un caos donde también, hay que decirlo, hay mucha desinformación, porque muchas de las gentes que están luchando por algo que realmente en letra no existe. Es una movilización. Yo quiero recalcar el desalojo, el repliegue que hubo fue extraordinario y por primera vez lo pudimos ver en televisión. Pudimos ver el diálogo entre el comandante Spartacus y la gente, se les invitó, hubo mucho tiempo de espacio, y entonces ya no hay cabida para que se diga se reprimió. ¿Qué buscaban? Seguramente una víctima, pero no lo pudieron hacer, pues estaban los ojos de todos los demás viendo. De mi parte, yo diría que en esto del desalojo de la carretera se da una muestra porque había representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, había representantes notariales para que se certificara que no había armas, y también se vio la agresividad de, yo diría, no precisamente maestros, sino había gente involucrada, pues de un aspecto diferente, con el rostro cubierto, efectivamente, en actuaciones en donde ya en las negociaciones de gobernación se puso en claro de parte de Luis Miranda y del propio presidente, que antes de regresar, como lo hizo hoy a México, señaló que ni un paso atrás en la reforma educativa. Sí, era a donde iba. Hay que puntualizar que todo este conflicto es provocado o surge a raíz, ¿no?, de la reforma educativa, los cambios constitucionales que se le hacen a la reforma educativa y un punto específico que es la permanencia de los maestros a través de la evaluación que les van a hacer. Es decir, la causa, digamos, no es una causa que tú digas, bueno, pues sí, hay que tener simpatía con los maestros. Lo que se está buscando en este país es educación de mayor calidad. Vamos muy rezagados en ese tema. Es decir, no se justifica bajo ningún concepto, y menos
cuando son ese tipo de causas, este tipo de movilizaciones, hablas de Miranda, bueno, pues según voceros del movimiento de la coordinadora, en las negociaciones acordaron retirar las órdenes de aprehensión precisamente para poder retomar el diálogo la semana que viene. Es decir, los que han cedido en todo han sido las autoridades. Y los maestros no han dado señales de ceder en nada. Siguen en su. ¿Pero dónde está el punto de la negociación? ¿En la ley secundaria? Está en la ley secundaria, digamos, y en este punto que te estoy señalando de la permanencia que ha sido el conflicto. Pero no es retroactivo para ellos. No es retroactivo. Sí es retroactivo. Si tienes 20 años en la sierra y llegas y te hacen el examen y no pasas, bueno, eso lo va a fijar la ley secundaria. ¿Cuántas oportunidades les van a dar? ¿De qué nivel va a ser el Estado? Si no pasas, te capacitan. Pero ¿no? déjame decirte, decía, ayer yo hablaba con Juan Carlos Romero Hicks, sí, que es el presidente de la Comisión de Educación, y él le decía, bueno, lo que pasa es que vivimos en un México a 2 velocidades. No es lo mismo un maestro que vive en la ciudad de Monterrey o en la Ciudad de México con acceso a todos, a internet, a la tele, que un maestro que tiene 20 años dando clases en la Sierra de Oaxaca. Es decir, no puede ser el mismo criterio ni aplicarse el mismo examen a ese maestro urbano que a ese maestro rural. Él me decía, sí, tienes razón, pero tiene que haber un piso mínimo de conocimientos para poder impartir clases a las niñas mexicanas. Sí. Los niños no les puedes preguntar a unos que te den los nombres de todas las capitales del país y que los de la sierra nada más te den la mitad porque están en la sierra. Es decir, tiene que haber un piso mínimo. Equilibrado y sólido. Ahora, también hay la preocupación de que este movimiento, aunque se supone que es una protesta en contra de la reforma educativa y el impacto que podría tener con el gremio, también hay otras cosas atrás. O sea, ¿cómo te explicas lo de la policía comunitaria? El tema de la policía comunitaria tiene que ver con posiblemente grupos armados o otros grupos que están apoyando. ¿No? Por ejemplo. Sí, en el caso de Guerrero. En el caso de Michoacán, pues se habla que algunos de estos movimientos, o estas policías comunitarias, estarían apoyados por grupos del crimen organizado. Entonces, decir que es solamente, si quieres tú, la punta del iceberg es esta reforma educativa, pero por debajo de eso también hay estos movimientos sociales que de una forma u otra siguen vigentes en México, que no han podido tener un lugar donde agarrarse, un movimiento de donde agarrarse, porque estamos comentando que pues ahora tenemos la policía comunitaria podría convertirse en el brazo armado de este nuevo movimiento social. Entonces sí es, estoy de acuerdo, la parte de arriba, pero por debajo está todo estos otros movimientos, estos otros grupos que están buscando en qué forma pueden expresarse, y esta fue una forma muy interesante. No lo pudieron hacer con la SME, o sea, las protestas que hubo aquí en la Ciudad de México, aunque sí trataron de agarrarse y trataron de apoyarse en eso, la SME está tratando de ver cómo se apoya ella en estas protestas. ¿Cómo se cuelga Entonces, aquí la capacidad de negociar del gobierno va a depender mucho de la credibilidad que pueda tener el gobierno federal para que en el momento que tenga que hacer uso de la fuerza, la pueda hacer y tenga el apoyo de la población. Y una última pregunta, ¿dónde están los padres de familia? Ahí está una parte importante. Sí. Los padres de familia y los empresarios en algunos estados están acordando que las clases sean extramuros, porque las escuelas están cerradas, y darles clases a los alumnos que no las tienen, por un lado. Por el otro lado, ha sido muy clara la posición del secretario Miguel Ángel Osorio Chong en decir que las policías comunitarias no se van a permitir. O sea, hay planteamientos claros del gobierno en relación a que de la reforma educativa ni un paso atrás, que no se va a permitir policías comunitarias, que no tengan la reglamentación y en la preparación y se certifique quién las integra, y por el otro lado, que es el descuento a maestros, es de alguna manera poner una posición de gobierno, yo no digo represor, digo con mano firme. Sí. A ver, una observación, ella decía, y los padres de familia, bueno, ya se han dado casos, lo que pasa es que no han sido publicitados, donde los pobladores, Ana María, han expulsado
a los maestros sí, de la CENTE porque no van a dar clases y han pagado y han contratado gente para que cubran el ciclo escolar. Eso da una manifestación de rechazo a la actitud de los maestros que de todas luces vista es la necedad, es el no me muevo de lo que yo digo y lo que yo quiero y háganle como quieran. Yo lo que no he visto es un diálogo efectivo entre los representantes de los maestros, que no son todos los maestros, y la contribución que quisieran hacer o aportar en base a su experiencia para el tema educativo en México, que hay que decirlo, está contenido en un documento que firmaron todos los partidos políticos que se llama Pacto por México. ¿Y a qué voy? No es, el tema de la educación no es solo un tema de una ley educativa. Se tiene que garantizar, bueno, sí, por medio de, por ejemplo, las escuelas de tiempo completo que le den ciertas posibilidades a los niños de tener mejores formas de integrarse, sí. Porque entre los usos y costumbres de algunas sierras en los lugares lejanos, no se le puede evaluar igual a un niño de Oaxaca, pero no por la educación en sí misma. Yo creo que esa no es una excusa para tener una mala educación o no ser evaluado como profesor. Se tienen que hacer todas las cosas necesarias para llegar a esos niños, atacar los problemas de alimentación, de sequía, de lo que ustedes me digan, que todo tenga que ver con una política global. El problema aquí en México es que vemos las cosas unitariamente. Vamos a atacar ahora una cosa, otra, cuando es un componente global. Y ver a los maestros, si viéramos a los maestros en una actitud crítica, aportando en base a su experiencia o no experiencia, sería otra cosa. ¿Pero qué los vamos a hacer? Romper vidrios, secuestrar radiodifusoras locales. Sí, las clases que enseñan son de vandalismo, etcétera. Una cosa más, dame oportunidad. Gracias, Francisco. En el caso mismo me encanta que eres bien educado. ¿Qué tanto amor hay entre estos dos? No, es educación nada más, como dijera el maestro Quintanilla. En el caso de los maestros que sí lo son, me refiero al Sindicato Nacional de Trabajadores, la reunión Juan Díaz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sacan de la página del sindicato todo lo que tiene que ver con la maestra Elbester Gordillo, se reúne Chuaifet, secretario de Educación, el presidente Peña, el secretario del sindicato, y aclara Juan Díaz que quienes están haciendo bloqueos, que hacen provocación o que promueven de alguna manera actos de interés legal para sancionarlos, no son los del CENTE. Entonces hay una división clara entre la coordinadora, quieren ganar terreno en algo en donde la ley, como dice Chuaifet, nadie puede ir contra el derecho, sea el derecho de no hay derecho contra el derecho. Bueno, pero me decías, perdón. Sí, yo quería hacer... Estamos cargándole todo el peso a los maestros. Yo quiero recordarte que las autoridades tienen parte de culpa en la situación que estamos viviendo porque han sido autoridades timoratas por años que han permitido y prohijado. Sí, lo del pasado se arrastra, claro. Todo este tipo de situaciones. Acordémonos de Oaxaca, de cómo se arreglaban las cosas en Oaxaca, de que les daban dinero, les construían sus edificios, los apapachaban y evidentemente cada año en Oaxaca se repetía el rito, salían a la calle, presionaban, el gobernador se entrevistaba con los líderes, ahí te va, manito. Y ahí, sí, muchas gracias, pum, y hasta el año que entra nos vemos con más lana. Como los 400 pueblos que vienen cada año, ¿no? Así es. Pues César del ya Ángel. han dejado de venir, ¿no? Fíjate, No. Porque no les están pagando. O sea, no hay alguien atrás que en este momento les esté pagando para hacer esa movilización. Estoy de acuerdo con Francisco en el sentido, yo creo que esto, lo de los maestros, hay que verlo como un fenómeno mucho más grande en el sentido... Con más visión. Político. Digo, aquí se ha dejado que ciertos grupos actúen haciendo uso de la violencia, portándose mal y no pasa nada, acaban premiándolos. Y eso, te digo, ha sido un muy buen negocio para diferentes grupos sociales. Sí creo que hay que escuchar las quejas de los maestros. Más allá, yo creo que todos queremos una mejor educación para nuestros hijos, pero sí tienen ellos algunas quejas que ellos sienten que no se les va a escuchar si es que no hacen el tipo de protestas que están haciendo, particularmente porque pues el sindicato grande, el CENTE, pues como grupo de movimiento que pudiera defender los intereses de los maestros, pues dejó de existir. Ahora sí, no ha dejado de existir. A ver, en términos de la reforma, en términos
de poder presentar quejas ante lo que ellos piensan que es incorrecto esta reforma. A ver, te voy a decir, están esperando el 15 de mayo. Vamos el 15 a hacer de mayo una pausa, es la negociación contractual, así termino en un segundo contractual, para ver qué tipo de aumento. Pues, vamos a ver si no les Vamos a ver cómo viene, gracias. Vamos a hacer una pausa, es breve. Recuerde usted, saludamos a la gente que en Guadalajara nos ve a través del canal 13.2. Estamos de regreso en Contrastes 40. Le recuerdo el hashtag bloqueos o clases Proyecto 40. Nos interesa mucho su opinión. Bueno, y otro tema importante que sin duda, pues, hubiera sido de espacios en letra impresa, en minutos al aire con imagen, que es la televisión, y al sonido el radio, el frustrado atentado contra los hermanos Monreal Ávila. Ana María. Mira, yo creo que más allá de la felicitación que se le debe dar a las autoridades por una investigación que parece que se manejó en la forma que se debe manejar, imagínense cómo se hubiera manejado esto en el sexenio pasado, hubieran sacado a estos individuos, se estuviera peleando. Pero a lo mejor quizá después del atentado, ¿no? Podría haber sido después del atentado, el CISEN no estaría comunicándose con la PGR no estaría comunicándose con la policía. O sea, te digo, aquí se está viendo un cambio en términos de mejor coordinación. Hablé con algunas de las autoridades que estaban involucradas en esto y sí, hay una muy buena coordinación y mucha cordialidad entre todos los mandos que facilitó esta investigación. Pero también hay que decirlo que al frustrar este atentado, también básicamente descabezaron a Ricardo Monreal como portavoz, como la cara de Morena, porque lo que sucedió inmediatamente después fue ese cuestionamiento que hubo de Andrés Manuel López Obrador, de Martín Batres, sobre esto era pues era un show, básicamente cuestionando si el gobierno no había hecho esto para poder poner en jaque a la persona que de una forma u otra representa la cara, la voz de Andrés Manuel López Obrador y el nuevo partido, la nueva esperanza de lo que va a ser, según ellos, la izquierda en México. Entonces, fue un golpe de timón, no solamente en términos de hacer una buena investigación, evitar un asesinato que hubiera sido un problema, dos asesinatos que hubieran sido un problema de seguridad nacional para el país, porque no le hubieran quitado el deje de que era un asesinato político, pero también de tajo, Morena se quedó sin portavoz, Andrés Manuel se quedó sin portavoz. Francisco. Sí, me llama la atención efectivamente que Andrés Manuel López Obrador no se haya pronunciado acerca de este atentado. Eso es raro. No estoy seguro. Sí se pronunció, pero cuestionando que en verdad era un atentado real. Sí hubo una expresión de él sobre eso. A donde quiero ir es que yo dudo mucho que esté que quede en cuestionamiento si perdió su portavoz o no perdió su portavoz. Morena. Lo que suena un poco, yo creo que nos faltan muchas piezas en este rompecabezas de este atentado, o de este abortado atentado, es esta historia de los hermanos Guardado, de que desaparece el 2 de febrero del 2011 Juan Carlos Guardado, que fue alcalde suplente de Fresnillo, y que su hermano se enojó o se molestó o se sintió con los Monreal porque no hicieron lo suficiente para localizar al hermano desaparecido, cuya tarjeta de crédito, por cierto, fue utilizada 2 días después de que desapareció a las 2 de la mañana de ese febrero del 2011 en Durango. La tarjeta de crédito fue utilizada en Culiacán. Tú sabes que Durango es y esa zona es campo de batalla entre Chapos y Zetas. El Triángulo Dorado, sí, efectivamente. El famoso Triángulo Dorado. Yo creo que hay mucho más atrás de toda esta historia, mucho más que no sabemos, y pues dejemos que las autoridades hagan su trabajo, a ver si lo hacen y nos enteremos. Yo estoy seguro de algo que es muy importante, lo que bien dice Ana María Salazar del reconocimiento, a la labor de inteligencia, de ubicar en un hotel del centro de la ciudad a gente armada. A pasos de la oficina. A unos metros de la oficina de los Monreal, o por lo menos de Ricardo, da cuenta de que se está reestableciendo o reorganizando algo que en México funcionaba de una manera muy puntual y muy efectiva. 2, que la Procuraduría va a agotar la investigación y en esto
En la indagatoria hay una parte de sigilo que no puede revelarse más datos, pero de que van a llegar al fondo yo no tengo duda, como no tengo duda de la investigación que en otros sentidos se está llevando a cabo con los mandos del caso Cassés. Por esta vez me voy a unir al reconocimiento que le haces a las autoridades, porque yo no quiero imaginar si el atentado se consuma, en dónde estaríamos ahorita, sí, y las especulaciones que habría, y el tema político hubiera terminado con hubiera terminado este sexenio de se acaba ahí en ese momento. En ese momento, sí. Yo no puedo más que coincidir con este tipo de cosas, que además contrasta mucho con esa pugna que veíamos en sexenios anteriores, particularmente el pasado, entre la PGR y la entonces Secretaría de Seguridad Pública, que era evidente que no se hablaban unos a otros. Era un poco Montessori, como llaman, cada quien que decía lo que Pero quería. no solo, también el ejército, la marina, todo el mundo andaba por su lado. El CISEN desmantelado o no desmantelado, vaya, yo no conozco la muy misma bien cómo Procuraduría General, lo dice el subprocurador García Cervantes, pero la desmantelaron, dice. ¿Ves un esfuerzo conjunto que yo creo que el poder no se puede ejercer más que de esa manera, los gobiernos, por medio de mucha gente que tiene un esfuerzo conjunto? Y lo que veíamos antes de individualidades, ganas de ganarse reflectores o crecer políticamente de una u otra persona, era lo que llevaba a que tuviéramos ese caos y esa incertidumbre. Situaciones como lo que vimos con el repliegue en la autopista, con este tipo de investigación y frustración, dan seguridad a la gente de que estamos por lo menos avanzando, aunque sí haya cosas en... Yo no iría tan lejos, no iría tan lejos. No se puede tan pronto yo no iría tan lejos, porque se ha ido disparando y ha habido una gran preocupación por el número de homicidios que hay. O sea, el hecho de que no se estén reportando pero percibir que va a haber una mayor fuerza, que hay un cambio, por que lo hay menos un mayor impacto, una mano más dura, sí te ayuda, no a que sepas o pienses que la percepción con la delincuencia ya se calmó, porque en 200 días no se puede saber. Es una tarea de años, pero sí ver que hay más ejercicio de autoridad, yo creo que es bueno para el país. Sacar el tema del discurso no quiere decir que hay avances, ¿sí? Exacto. Desde luego. Pero me refiero a los avances causa-efecto. CISEN aprehensión, consignación, en el caso de los Monreal. Es todo, se nos acabó el tiempo, Francisco. Gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Ana María, gracias Natalia. Buenas noches. Gracias a usted, sobre todo. Recuerde su opinión en el hashtag #BloqueoSoClases en Proyecto 40, es muy importante para nosotros. Gracias, hasta la próxima. Muy buenas noches.